la segunda parte de dolor. El dolor es largo. Esto es la primera parte para que puedan orientar sobre la fisiopatología. Muy bien. Hemos dicho que hay estímulos nocivos. Estímulos nocivos son estímulos químicos, nocivos. Pueden ser químicos, físicos, ¿no? Pueden ser eléctricos, térmicos, cualquier tipo de estímulo nocivo. Eso es un estímulo nocivo que va a llegar a dañar las fibras nerviosas terminales. Hemos dicho que tenemos dolor de tipo cutáneo, sensitivo, el dolor visceral, ¿no? El dolor cutáneo que se caracteriza por nocivos térmicos, por ejemplo, una quemadura, y a través de esa quemadura, de ejemplo, por ejemplo, un cigarrillo, el estímulo nocivo llega a los receptores nociceptores que se encuentran en las terminaciones, ¿no ve? De los dedos, por ejemplo. Si yo me quemo con un cigarrillo, el estímulo nocivo activa el receptor nociceptivo de aquí. Este es un dedo. Aquí se produce la quemadura. ¿Ve? Y llega el estímulo nocivo. Llega a las terminaciones nerviosas donde se encuentran los receptores nociceptores. Activa este estímulo nocivo, este receptor nociceptor, a través de un potencial de acción por la entrada de sodio a la célula. La célula, las neuronas, en este caso, porque esto es una vía neuronal, el dolor es a través de vías neuronales, va a producir una despolarización. Esta despolarización va a transmitir neurotransmisores. Neurocélulas nerviosas, transmisores, el glutamato, la braxinina, etc. ¿no? Los neurotransmisores. Y estos neurotransmisores van a actuar a nivel de los receptores nociceptores y van a producir, ¿qué cosa? Un impulso nervioso. Este impulso nervioso va a través de la vía de la primera neurona. ¿Se acuerdan que son la primera neurona? ¿Y dónde va la primera neurona? A la asta posterior de la médula espinal. ¿Se acuerdan que hemos dibujado aquí la médula espinal, ¿no? Con su sustancia gris. Esta es el asta posterior de la médula espinal. Y aquí entra la primera neurona donde produce ¿qué cosa? Una sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? Hemos hablado de las comunicaciones celulares y una de ellas son las sinápticas. Las neuronas se comunican a través de comunicaciones sinápticas. Transmiten sus impulsos nerviosos. ¿Qué es transmitir un impulso nervioso? Es comunicar su neurotransmisión. Comunica a la segunda neurona, que se produce otra despolarización. La entrada de sodio agarra los neurotransmisores y la segunda nerviosa lleva el impulso del dolor cruzando al otro lado de la médula espinal, subiendo a través de la vía que espinotalámica cortical. Espino, médula espinal, talámico, va a ir al tálamo, del tálamo a la corteza. Espinotalámico cortical. Muy bien. La vía espinotalámico cortical que va a llegar al tálamo. Hemos dicho que el tálamo es una reserva de impulsos donde llegan todos los impulsos, y este tálamo, que tiene forma de poroto, va a transmitir a la vía cortical la sensación. Está percibiendo el dolor. Una vez que llega la segunda neurona al tálamo, hace sinapsis con la tercera neurona. ¿Qué es importante esta sinapsis?
clase de dolores. Hemos dicho que hay dolores punzantes, hay dolores cólicos, hay dolores urentes, ¿no? Hay dolores de transmisión, de radiación, de dolores neuropáticos, que ahorita vamos a entrar ya a ver esa segunda parte donde se tratan dolor. Muy bien, en esta parte es donde la corteza sensitivo-sensorial va a mandar la respuesta a este estímulo neurosensorial por las vías aferidas. Manda la respuesta y ¿qué es lo que nos hace? Exacto. De esta corteza sensitivo-sensorial va a mandar dos tipos de respuestas. Ahora estamos entrando a la segunda parte, porque es hacerlo todo en una clase es bien complicado, no se puede entender. Quiero que entiendan que el dolor les van a preguntar de aquí para adelante para toda su vida de médicos. Es el síntoma más importante y tienen que saber la fisiopatología. Por lo menos esta de memoria. O sea, esto es así, 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 así. Me preguntan todo el tiempo en el internado, en la residencia. Y saben, ¿no? Muy bien. Va a mandar respuestas, estoy en la segunda parte de dolor, a las fibras aferentes motoras. ¿Dónde se encuentran las fibras aferentes motoras? Anteriores. Si aquí tenemos las posterior, ¿dónde está la anterior? Ya va. Hasta anterior. Es aquí donde se encuentra, si de esta parte de la médula espinal ustedes hacen un corte, a la vez se cortan por acá, van a ver que mis astas posteriores están hacia arriba y mis astas anteriores están hacia abajo. Las astas posteriores se encargan de todo lo que es sensitivo, sensación, sensitivo. Y las astas anteriores se encargan de todo lo que es motor. En este momento, ¿qué asta motora está funcionando en mi cuerpo? Motora, pues chicos, no les estoy caminando y ahora cuidado. Mi asta motora, estas astas. ¿No? Entonces, cuando la corteza cerebral recibe esos impulsos de los nociceptores, impulsos dolorosos, que me he quemado el dedo con un cigarrillo, esta orden que va a la asta motora, ¿qué es lo que va a hacer? Motor. No me está haciendo que me quema y yo. Claro, la reacción de retirar. Si ustedes alguna vez se han cogido un cajón, presión, ¿qué hacen? Sacar el dedo. Esa es una reacción de la corteza cerebral que va a ir a la asta anterior para dar esa orden. Retirar, cubrirse de dolor. Es una sensación. Y la otra vía va a ir a la asta sensitiva. ¿Cuál es la asta sensitiva? Posterior, donde va a discriminar el tipo de dolor. Entonces ustedes cuando se queman con los cigarrillos, si yo te pregunto, Roger, ¿no? ¿Qué te llamas? Gutiérrez. Si yo te pregunto, ¿qué dolor has sentido cuando te quemó con el cigarrillo? No, porque sabes, me quemó. Me quemé, pero ¿cómo saben ustedes que se han quemado y no se han pinchado? Porque claro, o sea, esa es la respuesta sensitiva. Ya hemos hablado de la motora. Y la sensitiva, ay, me he quemado. O sea, miren de inteligente que es nuestro cerebro. ¿Y esto en cuánto tiempo se transmite? 0.1 segundo, o sea, es inmediato. Pero todo lo que yo estoy hablando, que lleva 2 clases, dura 0.1 segundo. Para que entendamos lo que dura ese 0.1 segundo, es todo lo que hay que leer para esa respuesta tan rápida. ¿No? Muy bien. Ahora, otra discriminación de dolor, cuando por ejemplo tenemos una
¿Qué me va a decir? Oh, no me hagas, me duele, me has pinchado. Si yo estoy detrás de vos y le pincho, ella no me pinches, acá me dice, no me hagas, no. Esa es la diferencia. Miren lo importante, cómo la corteza puede transmitir esas sensaciones de respuesta de nuestro organismo. Muy bien. Como ya he entendido esta parte, por ejemplo, el dolor tipo cólico. A ver, ¿cuál es el dolor tipo cólico? Ejemplo. Tengo cólico, me duele la panza. Ejemplo. ¿Qué enfermedad puede producir el dolor tipo cólico? Muy bien. La diarrea, la gastroenteritis. Es un dolor. ¿Cómo es el dolor cólico? A ver, ¿quién me puede explicar? A ver, ¿cómo es el dolor cólico? Exacto, es una especie de retorcijón, como que y otra vez pasa, ¿ves? Otra vez estoy bien. ¿Y qué significa ese? Y otra vez estoy bien. Hemos hablado de una zona endógena analgésica. Que esta zona endógena analgésica es propia del organismo. Hemos dicho que hay una zona que tiene nuestro propio organismo para mitigar, inhibir, disminuir ese dolor. O sea, nuestro organismo es tan sabio que ha creado esta zona. Antes de usar analgésicos, antiespasmódicos, morfina, que se depende del tipo de enfermedad que tengo, cáncer. Esta zona trata de mitigar ese dolor, de mandar estas sensaciones para calmar ese dolor, que es la zona endógena analgésica. Esta zona tiene dos lugares muy importantes donde se produce, y es la sustancia gris pericaudal, digo periacueductal, y el núcleo del RAF. Ahí se encuentra nuestra zona analgésica del dolor. Y esos dos lugares: sustancia gris periacueductal y el núcleo del RAF, que se encuentra en el mesencerio. Seguimos corteza cerebral. Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar en esa zona? ¿Cómo se produce esta zona de analgesia? ¿Alguien se acuerda? Era de la primera parte. Vamos a entrar a la segunda parte, cómo actúan los analgésicos. ¿Recuerdan con qué está? Ya bueno, bien, entonces, si yo tengo una neurona de primer orden, ¿se acuerdan? Y tengo una neurona de segundo orden, son neuronas. ¿Qué hacen las neuronas? Producen impulsos nerviosos a través de los cuales van a transmitir neurotransmisores. Ejemplo de neurotransmisores: el más importante, el glutamato, neurotransmisor por excelencia, excitador, es el que produce todas las excitaciones. Si hay una confusión, una persona epiléptica, es porque hay gran cantidad de glutamato en su sistema nervioso central y no hay algo que lo detenga. Para eso tenemos que dar carbamazepina, diazepam, todo eso para que pare la convulsión, ¿no? Vamos a ver la fisiopatología de la convulsión. Muy bien. Hemos dicho que se producen impulsos nerviosos. Con la salida de glutamato al espacio sináptico. Y aquí se produce una comunicación sináptica de las neuronas, tiene un espacio sináptico. Sale el glutamato excitatorio y va a producir una despolarización, entrada de sodio.
Entonces, se produce liberación de glutamato. Esto hace que la persona empiece o siente dolor. ¿Cuáles son los síntomas de dolor fuerte? A ver, ¿qué hay? Vómito, sudoración, empieza a transpirar. Exacto. Y esos son síntomas centrales. Son síntomas centrales. Si yo me pincho con un alfiler, sentiré vómito, náuseas. No. Esos son dolores fuertes. Por ejemplo, un dolor visceral. Ejemplo, la apendicitis, un dolor visceral. Se distiende el peritoneo, una peritonitis. Un infarto de miocardio, angina de pecho. Dolor fuerte, oprimiente, causa muerte. La persona se agarra el pecho y no puede respirar al suelo y nadie lo revive y se muere. Infarto de miocardio, dolor fuerte. Entonces, cuando nosotros tenemos dolores, por ejemplo, el dolor del parto, un dolor fuerte, supongo que tú no sabes, pero las mujeres sí, y las que no son mamás lo van a saber, es un dolor que hace vomitar, hace transpirar. La persona no sabe si se va a sentar, se va a echar las manos, las mujeres caminan, se vuelven locas, no quieren que de una vez salga el bebé porque ya no aguantan ese dolor y no se puede calmar, no se puede dar algo para que calme, se tiene que salir nomás, ¿no? Bueno, entonces, aquí se producen estas sensaciones. ¿Cómo se llama ese espacio? Espacio sináptico. Cuando hay dos neuronas que se comunican, las neuronas transmiten este impulso de su axón con este otro axón, produce un impulso nervioso, produce la transmisión del neurotransmisor, en este caso el glutamato, que estamos viendo porque produce muchos neurotransmisores, como dopamina, serotonina, etc. Y se realiza una descarga eléctrica y le comunica. Entonces hay liberación de glutamato en este espacio sináptico. Si nosotros no tenemos esta zona endógena analgésica, el glutamato se sigue liberando, él quiere. Imagínense cómo esa persona puede entrar en shock, puede choquearse, me escuchamos, se ha choqueado por dolor, que no ha recibido un analgésico. O sea, nosotros necesitamos esta zona endógena para que nos pueda mitigar y disminuir ese dolor. Entonces, si yo tengo un dolor crónico, duele, viene el retroceso y otra vez. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién me puede explicar? Estamos hablando de la zona endógena, que algo ha hecho inhibir. O sea, sale, me viene el dolor y mi zona endógena trata de mitigar, me pasa. Pero otra vez me vuelve. Y si son repetidas veces, pues voy a tener que tomar un antiespasmódico. ¿Por qué? Porque no me está calmando. Voy a tomar un ibuprofeno, o tomaré un antibiótico, o iré al baño, por ahí tengo una gastroenteritis y necesito ir al baño para eliminar, ¿no? Entonces, esta zona endógena se encarga de ayudar a estos impulsos nerviosos, mandando los opiáceos, los serotoninérgicos, los GABAérgicos. Son otro tipo de sustancias de neurotransmisores que van a ir a inhibir la salida del glutamato. Por ejemplo, los opiáceos. Tenemos tres. Hemos dicho que era la encefalina, la endorfina y la epinefrina. Obviamente de aquí tiene que ir a leer la segunda parte del dolor. Muy bien. Una vez, por ejemplo, quiero inhibir el glutamato y voy a mandar sustancias opiáceas. Estas sustancias opiáceas hemos dicho que de aquí nace la morfina. Todo se extrae de nuestro. Ahí sale la morfina, ampolla de la morfina que nos pone, nos calma el dolor, es mágica. Potencializa a esto.
inhiben la salida, que inhiben que siga saliendo glutamato al espacio sináptico, que siga produciendo excitación, dolor. Van a ir a inhibir, cierran los canales de glutamato a través de potenciales de acción, no dejan que entre sodio, no dejan que entre calcio, y de esa forma no se lleva a cabo la despolarización celular. Permiten que siga el potasio dentro de la célula. La célula está negativa. Recuerda, potenciales de acción en fisiología. Estamos hablando de la parte de la alteración. Muy bien. No sale glutamato, sale en mínimas cantidades, se cierran estos canales, no entra sodio, se cierran los canales de calcio, sigue el potasio, la célula no se... Y esto va a ser con todas las neuronas, no, pero no es solo una, son varias neuronas, una vía llena de neuronas. Y eso tienen que ir a actuar. De igual manera, los serotoninérgicos. ¿Cuál sería el neurotransmisor serotoninérgico? Serotoninérgico. Muy bien, la serotonina. La serotonina se encarga más que todo de producir satisfacción, tratar de producir relajación, ¿no? Por ejemplo, en un paciente que tiene dolor, cáncer, por ejemplo, ¿no? Es un dolor terrible ya cuando el tumor está comprimiendo. Imagínense los nervios, los impulsos nerviosos que debe llegar a la orden de la conducción de la paciente que quiere bloquear. Esta paciente de cáncer va a necesitar morfina, amitriptilina, ¿no? Amitriptilina, cuando lleve en farmacología, van a saber lo que es la amitriptilina. Está gracias, forma por la serotonina, es un fármaco que está a base de serotonina. Pues le daremos a esa paciente de cáncer morfina y amitriptilina. Fuerte, las personas del cáncer a veces ni siquiera esto dispara. Hay que bloquearlos. Hay que bloquear. Si es, por ejemplo, un tumor a nivel de la columna vertebral, un osteosarcoma, terrible cáncer del hueso, crece. Bloquea las fibras nerviosas. Es el dolor que siente esta persona. Habrá que bloquear esas fibras. Habrá que hacer una anestesia. Al final ya se le pone sedante para que se duerma porque ya no aguanta más. Terrible el dolor de cáncer. Terrible el dolor de hernia de disco, por ejemplo. Personas que sufren de hernia de disco. ¿Qué es una hernia de disco? A ver, Samantha. Muy bien, una hernia, ¿no? Una hernia. Las hernias son los espacios, cosas que comprimen. En este caso, tenemos la hernia de disco a través de los discos intervertebrales, va a comprimir las terminaciones nerviosas. Y ese es el dolor que se siente a nivel de las extremidades. Dolores purentes, como que me quema, como la electricidad, que se irradia toda mi pierna derecha. Dolor de hernia de disco, dolor del lumbago, por ejemplo, los que hacen ejercicios, levantamientos de pesas, a veces hacen estiramientos, produce dolor a nivel de lumbosacro, de abajo. Lumbago irradia toda la pierna y es un dolor como electricidad, ¿no? Como que recorre de la columna hacia abajo. Para eso podemos usar sustancias GABAérgicas, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, aquí los AINES. ¿Qué son los AINES? ¿Qué? Muy bien, ya están adelantándose a la farmacología. Y ¿qué? A ver, díganme qué es la AINES. No, ya, ¿qué son? Analgésicos. No esteroides. Por ejemplo, ¿cuáles? Ibuprofeno, ¿no? La aspirina, paracetamol. Y los otros son los derivados del opiáceo, ¿no? Morfina, etc. Sustancias GABAérgicas, la pregabalina. La pregabalina es un derivado de glutamato. Esta
medicamento, pregabalina, se usa mucho en las enfermedades de hernia de disco, en las enfermedades nerviosas que imposibilitan la movilización, lumbago crónico. ¿Alguien sabe qué es el lumbago? ¿Saben? Pues yo les digo lumbago, ¿no? Es una irritación de ciático, ¿no? A veces cuando nos pinchan, alguna vez les puesto una ampolla, si la ampolla no va en el tejido celular subcutáneo y va y pincha el nervio, se puede producir una irritación, un dolor que puede durar días. Me he puesto penicilina, aquí me duele, lumbago puede producir, levantamientos de pesas por compresiones puede producir lumbago, malos movimientos, lumbago. Muy bien, estos son ejemplos. Por ejemplo, pregabalina inhibe sobre todo al glutamato, que salga, ¿no? Y va a calmar el dolor. En hernias de disco, la pregabalina inhibe el dolor, no se siente, pero estos fármacos, ¿qué es lo que produce? Adicción. Son fármacos adictivos. ¿Por qué? Porque el no sentir dolor es una sensación de placer. Entonces, si yo tomo pregabalina, no me duele la hernia, y si me quiere doy, vuelvo a tomar, y a veces uno hace una exageración de estos medicamentos que se vuelven la morfina, por ejemplo. Los pacientes con cáncer piden su morfina, por favor, mi morfina. Niños con cáncer no saben lo que es la morfina. Por favor, doctora, póngame morfina. Mi morfina, miren, así como pedir mi leche. Quiero mi morfina. Muy bien. Y la mitriptilina, que se usa mucho en pacientes psiquiátricos, esquizofrénicos, para evitar el dolor, ¿no? Muy bien. Esta zona endógena tiene su umbral fuerte a nivel de la sustancia gris periacueductal y el núcleo del ramo. ¿Qué es el umbral de dolor? Hemos hablado así rápido en la anterior clase. ¿Qué significa tengo umbral alto de dolor? Alto de umbral. Muy bien, ¿no? Entonces, no sé, pues le hago aquí a Joel así, ay, me duele, qué bárbara, pero sí, de hecho, no, pero me duele. Su umbral está muy alto. ¿Ve? O yo me acerco y lo pego, bien. Su umbral está bajo. Entonces, ejemplos, umbral alto. Estas personas es HI, ¿alguien sabe qué es el HI? Histeria. La histeria que llega. El celular, así, sale el médico. Y después entra el médico. No, nada, no puedes explicar. Umbral. Ellos, psicológicamente, crean un umbral alto. Hay umbrales altos, sí, pero uno puede, a través de las sensaciones, mitigar, a través de esta zona endógena, mitigar esas sensaciones que nos ayudan cuando ha sobrepasado el dolor, por ejemplo, dolor de la apendicitis. Cuando empieza la apendicitis, con dolor primero, dolor, no para. Cuestión de horas para que ese paciente entre en quirófano. Es un dolor que no para. Si le dan, no sé, ibuprofeno, antiespasmódicos, diclofenaco, disminuye porque esta zona está actuando, está mandando a sus transmisores para mitigar el dolor. Y aparte le metemos ibuprofeno, paracetamol, diclofenaco, nos va a calmar por un momento, por tiempos cortos, y otra vez nuevamente vuelve. Al final que termina entrando aquí. El umbral del dolor de la apendicitis es alto. Ejemplos de umbrales bajos. El umbral de la apendicitis es alto. Dolor de muela. ¿Qué tipo de umbral será? Dolor de muela empieza y tenemos que sí o sí. O sea, ahí no nos dice, ay, esperemos, no. Vamos y nos compramos un ibuprofeno, orden de la corteza sensorial. Va
vaya y compre un dolor de un pinchazo. Va, ¿no? Pues es rápido, ha pasado el estímulo nocivo y desaparece. Umbral bajo. Dolor de parto, altísimo. La persona empieza a tener, como dijo Micaela, síntomas centrales, vómitos, náuseas, transpira. Usted la toca a la mamá que está a tomar a luz. Han visto en las películas, ¿no ve? Que se acercan y le secan la frente, está transpirando un dolor terrible, un umbral altísimo. Aquí no actúa. Imagínense esa pobre mujer, su zona endógena analgésica quiere hacer lo que quiere, no puede recibir nada, no puede recibir ibuprofeno, no puede recibir paracetamol, porque es un dolor fisiológico. Necesita de las contracciones para poder producir el alumbramiento. El nacimiento de ese recién nacido, y aún no naciendo, sale y todavía tiene que esperar las contracciones de la placenta. Parto, diferente a la cesárea. Sale la mano estrechada, le ponen anestesia, le abren, sacan el bebé y el dolor viene después. Recamina otra semana, necesita muchos calmantes, etc. Pero el dolor de parto es un altísimo. Y es un dolor que no hay como calmar. Las contracciones tienen que seguir hasta que se produzca el nacimiento. Una vez que sale el bebé, se relaja totalmente. Vienen otra vez las contracciones para eliminar la placenta, otra vez. Sale la placenta y perfecto. Ella se para, se va a su cama y le da de leche al bebé. Parto. Dura el dolor, pero posterior al parto, la persona puede irse esa misma tarde a su casa, ¿no? Muy bien. Queda claro el umbral alto y el umbral bajo. Zona endógena analgésica. Examen. Pregunta de examen. Describa la fisiopatología del dolor. Segunda pregunta. Zona endógena analgésica. Dibuje. Dos preguntas de examen. Ya vamos con 3 preguntas de examen. Otra, concepto. Enfermedad de la OMS. No, concepto de salud. Enfermedad de la OMS. ¿Ven? Muy bien. Espero que después me digan, ay, no sabía. Ya está claro. Perfecto. Terminamos con esta parte. Creo que han entendido. Bien. Una vez que conocemos todo esto, el conocimiento fisiopatológico de la enfermedad, cómo se produce el dolor, es el síntoma más importante de la medicina. ¿Quién no va a la consulta por dolor? Todos. Todos han ido alguna vez, les ha dolido algo y ahora saben por qué se produce esa sensación, por qué se produce el respirar, la sensación motora, la respuesta motora, cómo es que a veces no necesitan tomar analgésicos por la zona endógena. Muy bien. Segunda parte de dolor. ¿Cuántos tipos de dolor tenemos? Muy bien, dolor rápido, dolor lento. ¿Cuál es el dolor rápido? La aguja, dolor rápido. Sí, pero un segundo. Dolor lento. Crónico, muy bien. Entonces tenemos 2 tipos de dolor, agudo y el crónico. Tipo de dolor agudo, 0 a 1 segundos de respuesta. Quemadura. ¿Qué más? Hinchazos, caídas con golpes. A veces uno se golpea el dedo y al rato toma agua y se cae. Menos de 3 meses. Crónico, más de 3 meses. Esa es la característica del dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo se puede producir por estímulos nocivos químicos
La sensación y la respuesta es rápida y a veces no se necesita tomar calmantes porque la zona endógena analgésica actúa rápido y mitiga el dolor. En ese caso, ustedes se pinchan el dedo, van a tomar un dedo. No. Si se quema un poquito con la caldera duele, ¿no? Pero no van a tomar un analgésico. Esa es la diferencia. Dolor crónico necesita tratamiento. Dolor crónico, por ejemplo, hernia de disco, un dolor crónico que ha empezado como dolor agudo, por ejemplo, lumbago, lesión a nivel de la columna, y ha ido aumentando en intensidad y tiempo. Se ha vuelto un dolor agudo, la persona empieza a tomar medicamentos, pregabalina, diclofenaco, morfina, pero no cede y pasa más de los 3 meses, es un dolor crónico. Estas personas ya tendrán que hacer tratamientos más paliativos. Por ejemplo, fisioterapia, acuaterapia, yoga para hernias de disco, terapias musicales para los pacientes de cáncer. Ejemplo de dolor crónico, pacientes de cáncer. Todo, morfina, creo que hasta marihuana, de México. ¿Cómo puede funcionar la marihuana para calmar el dolor? A ver, ¿qué quieren? La marihuana, opioides, todo eso va a ir a inhibir. Bueno, si le tranquiliza y les diga bien, cuando uno tiene dolor, si a mí me dan, yo lo sé, no me está con dolor ahí aguantando. Entonces, la persona se vuelve adictiva de los medicamentos, ¿no? Empiezan a andar con sus cajitas, a tomar analgésicos y bloquean de esa forma su zona endógena analgésica. No funciona. Muy bien, dolor agudo, crónico. Tanto en el dolor agudo como en el dolor crónico funciona la zona analgésica endógena. Cuando sobrepasamos esta zona, el dolor es tan fuerte, mitigamos esta zona, es cuando necesitamos los calmantes. Muy bien. Ya tenemos que dolor agudo es menos de 3 meses, dolor crónico más de 3 meses. Ejemplo de dolor agudo. Pinchazo. Apendicitis, dolor agudo o crónico. Agudo, no vamos a esperar 3 meses para operar una apendicitis, eso es horas. Peritonitis, dolor agudo. Esguince de tobillo, ¿qué tipo de dolor? Puede ser agudo, empieza agudo y posteriormente ha quedado crónico, pasan los meses y si hago mal movimiento me va a volver a aparecer esguince de tobillo, fracturas, ¿no? Muy bien. Tenemos tipos de dolores. Aparte, su localización. Aquí entra el dolor cutáneo, el dolor muscular, el dolor visceral. Aquí entra el dolor hipourente, dolor fantasma, el dolor neuropático. Ejemplos de dolores cutáneos. Quemaduras, pinchazos, cortaduras, llegan muy rápido a la corteza cerebral. Y estos están muy caracterizados, los dolores cutáneos, por los nocivos térmicos, químicos, físicos, ¿no? Biológicos, ¿no? A ver, ejemplo de dolor cutáneo biológico. Podemos colocar una ampolla de penicilina, producir iatrogénico. Yo estoy produciendo un dolor, ¿no? Muy bien. En el dolor cutáneo
caracteriza por los estímulos nocivos que van a llegar a las terminaciones nerviosas más distales de nuestro cuerpo, y a través de estas van a subir por las vías para producir y discriminar el tipo de dolor. ¿Qué tipo de dolor tengo a nivel cutáneo? Dolor muscular. Calambres. Muy bien, calambres. ¿Qué más? Desgarros, esguinces, todo lo que tiene que ver con los músculos, rompimiento de las fibras musculares, potenciales de acción, despolarización, dolor visceral, tanto dolor, a ver. Muy bien, dolor visceral, dismenorrea, dolor de menstruación, cólicos biliares, apendicitis, cólico renal. Son dolores fuertes. Viscerales son los dolores más potencializados. Ahí bloquean la zona endógena del dolor. No hay cómo calmar el dolor cólico renal, es terrible. La persona no aguanta, empieza a transpirar, da ganas de vomitar. Su dolor inhabilitante, no puede ni caminar. Necesita que se haga un tratamiento. El dolor calma, le daremos un calmante, no sé, ibuprofeno para la persona. ¿Qué tendrá que hacer? Si tiene cálculos renales, eliminar el origen de la enfermedad. En este caso, de los viscerales, para calmar el dolor debemos eliminar la causa que lo produce. Por ejemplo, una apendicitis aguda, ¿qué debemos que hacer? Extraer el apéndice inflamado. Muy bien, una apendicectomía. Saca el apéndice, se cierra y la persona está tranquila. Una peritonitis ya producida por un apéndice necrosado, habrá que eliminar el líquido, ya sea pus, se está produciendo, está distendiendo, sacar el apéndice, apendicectomía, la persona calma el dolor. Cólico biliar puede ser producido por una colecistitis, una vesícula inflamada, colelitiasis, cálculos en la vesícula. Habrá que operar, ¿no? Sacar la vesícula si está muy inflamada, en qué grado está, eliminar los cálculos. Tipo de dolor visceral, este dolor necesita tratamiento, a diferencia de los cutáneos, que nuestra zona endógena mitiga en muchas oportunidades ese dolor. Dolor de tipo urente. ¿Qué es urente? Urente, que arde, quema, que molesta. Aquí generalmente se ve todo lo que son las parestesias. ¿Qué son las parestesias? Compresiones de los nervios. Por ejemplo, tenemos parestesias a nivel de las extremidades por compresión, a nivel de los nervios raquídeos de las extremidades. Parestesias son como electricidad. Siento que me quema la pierna, una parestesia, ¿no? Eléctrico, duele. Parestesias, tipo urente. Dolor tipo fantasma, hemos hablado rápido de fantasma. ¿Cuándo es? Cuando hay amputación. Muy bien. Por ejemplo, hemos dicho de militares que van a la guerra y tienen que amputar brazo. No tiene brazo, pero él siente dolor. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Por qué? ¿Será psicológico? ¿Pasará algo en las terminaciones del lugar de la amputación? Sí, puede ser psicológico, pero también se produce a nivel de la amputación. Entonces, el muñón amputado, por ejemplo, le ha cortado el antebrazo y tiene su muñón. Cuando se produce el muñón hay una cicatrización. Pero las neuronas de este muñón que han quedado con sus axones, las neuronas de este muñón han quedado con sus axones,
se introducen y crecen en la cicatrización. Bien, que no tiene antebrazo, pero tiene un muñón cicatrizal. Y estas neuronitas siguen creciendo con sus acciones porque no tienen a quien transmitir sus neurotransmisores y se entremezclan en la cicatrización. Entonces, él siente el dolor. La sensación de que le duele el antebrazo es humana, me duele, pero si no tienes antebrazo no te va a doler. Esa es la explicación. Cicarteloides, por ejemplo, que se forman, ¿qué son los queloides? Son tejidos anormales que crecen en lugar de la cicatrización. Me pongo la cara, me crece por ahí, tengo mala cicatrización, tiene malas, tengo un queloide, ¿no? Pero este queloide duele, ¿no? Si no tiene queloide, duele el queloide. Entonces, cuando hay muñones donde las cicatrizaciones se han hecho queloides, entonces esos axones de las neuronas siguen inervando esa parte de la cicatrización. Y esta es la sensación del dolor, porque quieren mandar sus impulsos neurotransmisores a neuronas que no existen, porque no existe la otra neurona del antebrazo. ¿A quién va a pasar? A nada. Y es una sensación que percibe el paciente de dolor. Dolor fantasma, dolor neuropático. Este tipo de isquemias produce mesopatías, lesiones a nivel de los nervios. Entonces, ¿cómo se lesiona? Por ejemplo, en los diabéticos es muy frecuente el pie diabético. ¿Han escuchado hablar del pie diabético? El pie diabético tiene isquemias, muertes, se produce de los nervios, empiezan a morir, a necrosarse, empieza el pie, los dedos, empieza a ponerse negro, ¿no? Por los altos niveles de glucosa. Esto ya son complicaciones de la diabetes. Nefropatía diabética, el riñón, el pie diabético, ¿no? Y este es el dolor neuropático. Es un dolor que el diabético ya no siente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muerte, hay isquemia. Pues él no se da cuenta. Por ejemplo, yo soy diabética, tengo mi glucosa elevada, no hago tratamiento, me pongo una media ajustada en el pie y camino con un zapato que me ajusta. Yo no siento dolor, no me molesta, pero sin embargo el elástico de la media está cortando mi tobillo y mi zapato me está ajustando, pero mis terminaciones nerviosas están en mi pie, entonces yo no siento nada. Cuando yo llego a mi casa y me saco la media, me saco el zapato, tengo heridas y llagas, pero yo no siento dolor. Es un dolor neuropático. Y si yo continúo con este problema, me puede llegar a amputar el pie. El diabético se llega a amputar. Entonces hay que hacer tratamiento, hay que cortar, ¿no? Esas partes necrosadas. Tipo de dolor neuropático. Quemaduras. Las quemaduras tenemos de primero, segundo y tercer grado. Primer grado afecta a la epidermis, capa superficial de la piel. Segundo grado, epidermis y dermis. Tengo dolor. Donde más fuerte siento el dolor, epidermis y dermis, quemaduras de segundo grado, ¿no? Me arde. Quemadura de primer grado, ejemplo. Quemaduras solares. Ustedes pueden tomar bueno, sí, pero si se hidrata y se coloca un aloe vera, pasa. Se hace la tibia, pasa. De segundo grado afecta la epidermis y la dermis. De nuevo,
terminaciones nerviosas son las que producen los impulsos nerviosos para transmitir el potencial de acción de neurona a neurona. Elimina el glutamato, pues no tengo nada. No hay glutamato, no hay impulsos nerviosos, no hay neurotransmisor, está muerto, es negro, escaras, no siente dolor. Tercer grado, grave, puede llegar a amputar esa pierna, se sacó de los rodillas para abajo y está en quemadura de tercer grado, no siente nada, por eso tiene que llegar a amputar. O entra al quirófano y se hace las disecciones de las terminaciones donde ha habido la muerte de los nervios, se sacan escaras, pacientes que están mucho tiempo en posiciones que no se mueven, por ejemplo cáncer, fracturas, pacientes en coma, necesitan colchones de agua para no formar escaras. Las escaras son muertes de los nervios, no se siente dolor, ustedes van a mover al paciente en coma, ya tiene una escara así de grande en la espalda y el paciente no ve nada. No siente, ¿no? Ese tipo de dolor neuropático es bien peligroso porque no se lo siente. Tenemos un dolor que es anormal, que se llama alodinia. ¿Qué es la alodinia? A ver, ¿quién puede decir qué es la alodinia? Dolor que no se siente. Nuestra zona del dolor, toda la fisiopatología que hemos estado hablando, el paciente no lo tiene, es una enfermedad genética. Son esas personas normales que se acercan y se sientan, no sé, pues aquí abajo hay una olla caliente y ellos no se dan cuenta y se sientan. Se queman, pero ellos no sienten el dolor. Alodinia, no sienten el dolor. Peligroso. Porque pacientes que duermen con, por ejemplo, bolsas calientes en invierno, si tienen problemas de alodinia, no van a sentir que se ha botado el agua caliente, se han quemado los pies. Alodinia, genético. Muy bien. Y nos falta el dolor inflamatorio. Que vamos a hacer un cambio, que es el más importante. ¿Qué es el dolor inflamatorio? Vayan pensando porque después van a hablar ustedes, ¿ya? Dolor inflamatorio. A ver, ahora les toca. El dolor más importante, el dolor que todos tenemos. ¿Qué es la inflamación? De tipo inflamatorio. Esto vamos a hacer en un caso, ¿sí? ¿Qué es la inflamación? ¿Alguien puede prender un poquito de la... ¿No les hace frío? Ya, es el dolor inflamatorio. A ver, ¿dónde está el rojo? A ver, ¿se adorme? Luciana, la de... Luciana, Camila, Micaela, los demás que ya lo voy a decir. A ver, Samantha, ¿qué es el dolor inflamatorio? Inflamatorio. Ustedes tienen que aprender a escuchar las palabras, partirlas en medicina se las saben. Anosmia a sin. Acuérdense de medicina. A es sin. Anosmia, oxígeno. Hipoxia, disminución de oxígeno. Dolor inflamatorio viene de inflamación. ¿Qué es la inflamación? La inflamación se caracteriza sobre todo por presentar la tetrada de Celso, semiología, ¿no? Cuando tenemos dolor, humor, dolor, siempre el dolor, sudor, calor, entrada de Celso, semiología. ¿Me llevó semiología ahora o ya? Muy bien, de entrada de Celso, para los después de cero, dolor, calor, sudor, humor. Primero
duele la muela, sienten que aumenta de volumen la encía. A ver, esto se toca, está inflamada, está tumorosa, tumoración, está roja, rubor, caliente, calor, está caliente. Eso es una tetrada de sexo: rubor, calor, dolor, rubor, calor y tumor. Ejemplo de una encía inflamada: dolor de muelas. Ejemplo clásico: esguince del tobillo, dolor, porque me dobla el tobillo, me duele; tumor, aumento de volumen a nivel del tobillo; calor, ¿por qué? Porque ya ha habido calor, ya ha habido calor. ¿Qué significa este calor? Ha habido eliminación de sustancias inflamatorias. Ejemplo: citoquinas, radicininas, leucotrienes, linfocitos, factor de necrosis tumoral, etc. Toda una cascada inflamatoria: radicininas, leucotrienes, inflamación. Rubor, se pone rojo gracias a estas sustancias, citocina. Calor, caliente. Si ustedes se tocan el tobillo después de tener una luxación, el tobillo va a estar caliente por estas sustancias, ¿no? Entonces, el dolor de tipo inflamatorio es un dolor caracterizado por la eliminación de todo este tipo de sustancias. Lo vamos a ver en inmunología. Inflamación. El dolor inflamatorio se caracteriza porque la zona endógena analgésica puede mitigar hasta cierto tiempo este dolor, mandando ¿qué cosa? Sustancias serotoninérgicas, opioides, morfina, encefalina, prismorfina, mandando GABAérgicos, por ejemplo, inhibiendo el glutamato. Entonces podemos mitigar con la zona, pero cuando no pasa, necesitamos tomar ¿qué cosa? Los AINES, ¿ve? Por ejemplo, el ibuprofeno, paracetamol, la aspirina. ¿Y cómo se produce esto? ¿Cómo va a ir a actuar? Pero usted está en farmacointroducción, ¿no? Bueno, ya. A grandes rasgos, por ejemplo, el paracetamol va a ir a inhibir la vía de la ciclooxigenasa. La vía ciclooxigenasa se caracteriza por producir todas estas sustancias de citoquinas, radicininas, leucotrienes, y a través de esta vía el paracetamol va y disminuye toda esa sensación. Por tanto, el paracetamol es un antipirético por excelencia. El ibuprofeno, antiinflamatorio, antipirético, analgésico. Y el paracetamol es antipirético, analgésico. La aspirina, analgésico. Entonces, a través de estas sustancias vamos a ir a inhibir citoquinas, radicininas, de acuerdo a la vía que utilizamos. El paracetamol, vamos a ir a inhibir la vía de las ciclooxigenasa, todo lo que tiene que ver con radicininas, leucotrienes. La vía del ibuprofeno, todo lo que tiene que ver con las citoquinas. Eliminación, inhibición y tratamiento, calmamos el dolor. Muy bien. Ahora, el dolor inflamatorio, cuando tiene su nociceptivo, por ejemplo, tetrada de sexo, ya está puesto, empieza la inflamación, tumoración, calor, rubor, es el de los dolores que produce una sensación a nivel de la corteza sensitivo-sensorial de desesperación. Ahí es donde quiero llegar. La corteza, cuando ustedes se acuerdan que llegábamos al tálamo, ¿se acuerdan del tálamo? ¿Qué tipo de neurona llega al tálamo? La de Vertebro. Muy bien. Primer orden empieza en los estímulos nocivos, llega al ganglio de la asta posterior de la sustancia gris, se une con la del segundo orden que cruza al frente de la espina, de la médula espinal, sube a través de la vía espinotalámico cortical, llega al
entiende. Muy bien, tercera neurona llega al tálamo. El tálamo, gracias a esta sinapsis, manda sus fibras a la corteza sensitivo-sensorial, donde discrimina el dolor y nos manda a través de dos vías aferentes a la asta anterior, motora, y a la asta posterior, sensitiva. ¿Qué tipo de dolor? Corriente, quemadura, punzada, no sé. Y el reflejo de la protección. Muy bien. Aparte, el tálamo va a mandar fibras sensoriales al sistema límbico. El sistema límbico, hemos hablado con su excitación, ¿se acuerdan? Es un sistema de las emociones. Emociones. Aquí tenemos todas las emociones. Tenemos la angustia, el llanto, la pena, la alegría. Todas nuestras emociones están en este sistema límbico. ¿Se encuentra? Cerca del mesencimo. Entonces, el tálamo manda tanto a la corteza sensitivo-sensorial para tener una respuesta ya sea motora y sensitiva. Hemos hablado de la discriminación del dolor y de la motora, que es el retiro al momento del dolor. Pero en el sistema límbico nos da la expresión de las emociones. Por ejemplo, si yo tengo una quemadura de dedo, ¿qué emoción voy a tener? Angustia, porque el dolor no produce felicidad, produce angustia. Me he quemado y es la expresión, la emoción. Pues, si un niño se quema, ¿qué pasa? Llora. El niño llora. Él no va a decir, me duele, le voy a poner colino. No, él llora. Sistema límbico. Dolor del cáncer produce todas las emociones: angustia, llanto, depresión, pena. O sea, la paciente sabe que su final es inminente, la muerte. Entonces, esta persona, el sistema límbico está totalmente alterado, va a necesitar tranquilizantes, antidepresivos, morfina, qué sé yo, marihuana, etcétera, etcétera, porque esta persona ya está acabada. Entonces, el dolor inflamatorio se caracteriza porque sus fibras llegan al tálamo, obviamente va a la corteza sensitivo-sensorial para dar las respuestas sensitivas y motoras, pero sobre todo es el encargado de la alteración a nivel del sistema límbico. Si yo me he torcido mi tobillo, está inflamado, está tumoroso, está con color rubor, pues no voy a poder ni andar, no voy a poder ni movilizar mi pierna, el sistema límbico está totalmente alterado, no voy a querer ir a clases, necesito calmantes, necesito un médico, y ese día pues todo lo que tenía que hacer no lo voy a hacer. Función del sistema límbico. Si ustedes, haciendo un resumen, terminando, si ustedes razonan, el dolor mueve todo tipo de va hasta la corteza cerebral, vuelve, produce todas estas respuestas y aparte activa el sistema límbico. Activa el sistema límbico porque tiene que producir una emoción, aparte de producir la motora, el retiro, la discriminación constante y la emoción, la forma de la cara. Miren lo importante que es la corteza, cómo funciona esta fisiopatología del dolor. Y no conforme de que tiene que producir todo esto, aparte tiene que ir a activar una zona endógena de analgesia, produciendo, mientras se produce todo esto, él está actuando las neuronas de la zona endógena para mitigar ese dolor y tratar de que nosotros no nos automediquemos, no recibamos nuestro organismo sustancias externas, paracetamol, ibuprofeno, aspirina, porque nosotros tenemos un organismo para eso. Pero cuando esto sobrepasa todo, como toda enfermedad, porque la fisiopatología de las enfermedades es así, es cuando nosotros empezamos a usar los medicamentos. Para eso ya va a entrar a farmaco para que vayamos juntamente hablando con el tratamiento, porque necesito hablar de los tratamientos. ¿Hay alguna duda? Esto es examen, o sea, por eso las dos clases puedan entender. La primera del partido de dos partes. Va a leer el libro, ¿quién ha leído los libros? Nadie, tienen que ir a leer.
La mejor forma de aprender es dibujando. Ahora, ustedes tenían una tarea.